Soy el doctor Mario Bruno, médico oncólogo. Agradezco a las autoridades de iCáncer la invitación a coordinar este módulo de comunicación en un congreso tan importante dirigido específicamente a los pacientes. El tema que vamos a desarrollar hoy es cáncer, enfermedad prevenible y curable. Y para hablar de esto, vamos a destacar la importancia de la prevención y del diagnóstico oportuno. El cáncer es un crecimiento anárquico de las células de alguna parte del organismo, es decir, puede ser desde el hígado, desde el pulmón, desde la próstata, desde la mama, que no cumple con las reglas generales que están preestablecidas. Todas las células del organismo tienen un ordenamiento genético, es como si fueran las leyes para la sociedad, y estas células cancerosas empiezan a desempeñarse distinto al reglamento que tienen para seguir. Es como los delincuentes, es decir, están en una sociedad y se comportan de una manera diferente, agreden, matan gente y las células es exactamente igual. Empiezan a dividirse sin detenerse y se van diseminando por los tejidos de alrededor. El doctor Tabaré Vázquez, recientemente fallecido, presidente de Uruguay, un oncólogo de primera línea, escribió un libro que se los recomiendo, que se llama Crónica de un mal amigo. ¿Por qué? Porque él define al cáncer como un mal amigo, porque llega sin que lo llamen, se queda sin que lo inviten, se desarrolla sin despertar sospechas sobre sus intenciones y un buen día, mejor dicho, un mal día, lo traiciona y lo mata. Tiene un concepto filosófico, pero muy profundo, me pareció que era muy bueno compartirlo con ustedes. La causa del cáncer siempre es la alteración de un gen. Esto puede ser, el gen puede ser en forma hereditaria o que se altere por algo, pero el gen es el que da la orden de crecimiento y duplicación de las células. Al alterarse el gen, esta orden es diferente a la habitual y modifica el código normal de las células, que sigue un crecimiento diferente a lo que está indicado originariamente. La alteración del gen puede ser hereditaria, es decir, que se transmita de padres a hijos, o adquirida. Y hay diversos factores que ocasionan alteraciones genéticas, entre ellos, por ejemplo, el tabaquismo, la radiación del sol o la radiación cuando tiraron la bomba atómica, algunos virus, sustancias químicas, hormonas propias del cuerpo, inflamaciones crónicas, por ejemplo, una prótesis que inflama permanentemente la mejilla, la mucosa de la boca, puede ser un origen de cáncer. La etiología adquirida, es decir, las causas adquiridas pueden ser conocidas o desconocidas. En muchos casos no se desconoce la causa. Dentro de las adquiridas conocidas pueden estar dentro de nuestro propio organismo o pueden provenir de afuera del organismo. Dentro de las causas propias del organismo, vamos a citar algunas, por ejemplo, los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas normales de la mujer que trabajando a través de los años pueden terminar generando un cáncer de mama. La testosterona, que al revés es la hormona propia del hombre, y también trabajando durante tantos años puede provocar cáncer de próstata. Y la obesidad, que después vamos a ver cómo también puede actuar como una causa de enfermedad oncológica. De las causas externas, es decir, la que desde afuera entra al organismo, en primer lugar está el tabaquismo. Las radiaciones solares, sean rayos ultravioletas dados por el sol o por las camas solares, virus, algunos virus especiales como vamos a ver el HPV y el de la hepatitis B, alimentos con conservantes, esos alimentos que nosotros vamos al supermercado y compramos y los tenemos un mes que ya vienen con un conservante, bueno, los conservantes son nitritos y nitratos que son cancerígenos. La contaminación ambiental, que ya vamos a ver también, y como ya habíamos dicho recién, los procesos irritativos crónicos.
El término cáncer engloba más de 200 enfermedades diferentes. Lo único que tienen de común son unas células que tienen un aspecto monstruoso, como si nosotros tuviéramos 3 cabezas, 5 brazos, y entonces estas células tienen más de un núcleo, los componentes de adentro de las células también varían en forma y tamaño, y cada uno de estos cánceres tiene un origen, una evolución, un pronóstico y un tratamiento diferente. No es lo mismo un cáncer de mama que un cáncer de próstata que un cáncer de pulmón. Son entidades diferentes que lo único que tienen de común son esas células de aspecto monstruoso. El cáncer, vamos a entrar ahora específicamente en el tema, luego de esta introducción, puede ser prevenible y puede ser curable. ¿Cómo actuamos en lo que es prevención? Al menos una tercera parte de todos los cánceres se pueden prevenir. Las elecciones de estilo de vida afectan las probabilidades de desarrollar cáncer. Un ejemplo, a fines del siglo XVIII no se fumaba, con lo cual no había casi cáncer de pulmón. Vino la Primera Guerra Mundial, se empezó a fumar, se cambió el estilo de vida y apareció una enfermedad que era casi desconocida. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz, es decir, es lo más barato y más eficaz que si uno se aleja de las sustancias que son cancerígenas. Y esta sería una forma de poder controlar el cáncer. Las acciones para reducir el riesgo de padecer cáncer es mantener un estilo de vida sano, evitar la exposición a sustancias que se saben causan cáncer y vacunarse o tomar medicamentos para aquellos gérmenes que sabemos que producen cáncer. Vamos a las causas externas. Tabaco es el mayor factor de riesgo evitable. Provoca el 22% de las muertes anuales por cáncer. La falta de actividad física, factores alimentarios, como habíamos hablado de los conservantes, la obesidad, el sobrepeso, también son elementos del estilo de vida que hacen que se pueda desarrollar una enfermedad oncológica. El alcohol es el factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer bucal, el cáncer de faringe, de laringe, el de esófago, el de hígado, el de colon y recto y de alguna forma también con el cáncer de mama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar la exposición a esas sustancias que sabemos que son cancerígenas. La contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo por productos químicos carcinogénicos, es decir, que originan cáncer, están entre el 1 y el 4% de todos los casos de cáncer. Por supuesto, el tabaco, como ya dijimos, es el principal contaminante del medio ambiente en lugares cerrados. Y hay que tener en cuenta lo que los americanos llaman humo de segunda y tercera mano. ¿Qué es esto? Nosotros cuando fumamos absorbemos todas las sustancias del tabaco, y esto sería humo de primera mano, y expelemos ese humo. Ese humo que echamos a veces es más peligroso para el que tenemos al lado, porque las partículas están metabolizadas, son pequeñas y penetran más profundo en el pulmón del que tenemos al lado. Eso es humo de segunda mano. Pero hay una tercera posibilidad de fumar sin haber tenido un cigarrillo en la mano. Es decir, cuando se fuma en un ambiente cerrado, las partículas quedan impregnadas en la pared, en el piso, en diferentes lugares que haya dentro de la habitación, y por 14 días, ustedes cuando entran en un lugar que se fumó, sienten el olor de que ahí se fumó. Bueno, esas son las partículas y también se absorben. Quiere decir que si hace 3 días se fumó en este lugar donde yo estoy, hoy estaría también fumando. Y esto no es un sueño, es de aplicación práctica. Los hoteles en Estados Unidos tienen un cartel que alertan que si uno quiere fumar en la habitación, primero tiene que avisar para que desconectar las alarmas de incendio. Pero en segundo lugar, debe pagar entre 200 y 250 dólares extras para una limpieza especial de la habitación para descontaminarla de esas partículas que quedan por haber fumado. Dentro de evitar la exposición a sustancias cancerígenas, tenemos que los cancerígenos ocupacionales, es decir, que hay en los trabajos.
más de 40 agentes, diferentes mezclas y circunstancias de exposición en el ambiente laboral, son cancerígenos para el hombre y están clasificados como carcinógenos ocupacionales. Un ejemplo, las radiaciones ionizantes. Todos los médicos que hacen radiografías o que hacen tratamientos radiantes se pueden contaminar con la radiación y tienen un aparato que les mide la cantidad de radiaciones que han recibido y no pueden pasar más de una determinada cifra y si la pasan no pueden trabajar. En la Argentina la Comisión de Energía Atómica los separa durante ese año para que no siga recibiendo elementos cancerígenos. El empleo de vacunas o medicamentos. Los agentes infecciosos son la causa del 22% de las muertes por cáncer en los países en desarrollo y el 6% en los países industrializados. Un ejemplo, el virus de la hepatitis B y C, luego que se va el cuadro agudo de la hepatitis, pasa una cirrosis y termina siendo un hepatocarcinoma, un carcinoma primitivo del hígado. Es decir, que si tenemos sexo protegido, porque se transmite por transmisión sexual, o nos aplicamos la vacuna de la hepatitis B, estamos haciendo prevención del hepatocarcinoma. La infección por el virus del papiloma humano, tan diseminado que se transmite por relación sexual, causa el cáncer del cuello de útero, pero también, debido a las diferentes prácticas sexuales, causa cáncer de ano y cáncer de cavidad bucal por el sexo oral. Entonces, hay que tratar la infección por el virus del papiloma humano. La bacteria Helicobacter pylori, que suele estar en el estómago, también aumenta el riesgo de cáncer en esta localización, es decir, en el estómago. Los cánceres prevenibles, en resumen, son el de pulmón, laringe y vejiga, si evitamos el tabaquismo, el cáncer de cuello uterino, si tenemos relaciones sexuales protegidas y lo más monogámicas posibles, el cáncer de piel, si no tomamos en exceso radiaciones ultravioletas, el cáncer primitivo del hígado, el hepatocarcinoma, si nos cuidamos con sexo, relación sexual protegida y con la vacuna para la hepatitis B, y las radiaciones ionizantes que provocan leucemias y varios tipos de tumores si evitamos recibir este tipo de radiación. Ahora pasamos al otro tema, cáncer, enfermedad curable. La curación es sinónimo de diagnóstico oportuno. ¿Y qué es diagnóstico oportuno? Es detectar la enfermedad antes que dé ningún síntoma, cuando la enfermedad está localizada y se soluciona muy fácilmente con una mínima intervención quirúrgica. Esto significa que hay que concurrir al médico en salud. Lo importante es detectar la enfermedad antes que nos provoque ningún síntoma y antes que el médico la pueda palpar. Por ejemplo, para el cáncer de mama, la mamografía periódica hace que uno lo pueda diagnosticar antes que la mujer se palpe ningún bulto y antes que el médico incluso pueda palparlo. En esa etapa, diagnosticado en esa etapa, cualquiera de los más de 200 tipos de cáncer tiene un 95% de curación. Ahora, si esperamos para ir al médico a tener síntomas, generalmente los síntomas en las enfermedades oncológicas ocurren cuando la enfermedad ya está avanzada y las cosas se complican. Los tumores más frecuentes en el hombre son el de pulmón, el de próstata y el de colon. Y en la mujer, el de mama, el de cuello uterino y también el de colon. En el cáncer de mama, la población de riesgo es la mujer. A partir de los 40 años, si no tuvo ningún embarazo o tuvo uno solo, y especialmente si el parto fue después de los 30, y antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque tienen mayor tiempo de exposición a los estrógenos. Por eso, después de los 30. Es decir, durante el embarazo casi no hay la hormona estrogénica, y entonces el embarazo es una forma de protección para la aparición del cáncer de mama. ¿Cuál es la acción para detectar lo curable? La mamografía periódica a partir de los 40 años y unos años antes si uno tiene antecedentes familiares directos. El cáncer de cuello uterino, la población de riesgo son mujeres de 20 a 60 años que tienen múltiples parejas sexuales y que practican sexo sin protección. ¿Cuál es la acción? Ya no es prevención, estamos hablando de diagnóstico. Hacer el Papá Nicolau
y la colposcopía anual a partir de la primera relación sexual. En el cáncer de próstata, la población de riesgo es el hombre. Todos los hombres a partir de los 50 años podemos tener cáncer de próstata. ¿Cuál es la acción para detectarlo tempranamente? El tacto rectal. Y esto es fundamental, complementado con la ecografía y el antígeno prostático específico que se conoce con las siglas de PSA. Pero mucha gente, para evitar el tacto rectal, hace solo el PSA. El PSA tiene un error del 25%. Quiere decir que nos puede dar alto y no tenemos cáncer de próstata, y nos puede dar bajo y tenemos cáncer de próstata. El PSA es un complemento del tacto prostático y de la ecografía. El cáncer de pulmón. Población de riesgo son los fumadores activos, los fumadores pasivos, que ya hablamos, y a mayor tiempo de exposición al tabaco y mayor número de cigarrillos se fuman, mayor es el riesgo. La acción, realizar una tomografía helicoidal anual de tórax en todos los fumadores. El cáncer de próstata. Traigo este tema y esta foto del Instituto Karolinska, uno de los más destacados en tratamiento y diagnóstico de cáncer, porque el Instituto Karolinska dice que los primeros síntomas de cáncer de colon son sentirse bien, tener muy buen apetito y tener 50 años. Quiere decir que toda la población tenemos riesgo de tener cáncer de colon a partir de los 50 años. La acción, la colonoscopía, como vamos a ver acá, toda persona a partir de los 50 años, videocolonoscopía cada 5 años a partir de los 50. Y también se puede realizar una búsqueda de sangre oculta en materia fecal, es un análisis de materia fecal. En resumen de toda esta charla, debemos modificar el concepto que tenemos que cáncer es igual a muerte, sufrimiento y dolor. Este es el concepto en la sociedad y debemos cambiarlo por el cáncer, enfermedad prevenible y enfermedad curable. Agradezco muchísimo a los doctores Eduardo Casap y Gordon McBee, que dirigen iCáncer, por haberme permitido compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias.